22 a 24. El Grito. La perestroika kirchnerista. Luis Delía, Gastón Alberdi. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. El nuevo programa de Luis Delía en La Rebelde. La perestroika kirchnerista. Luis Delía y Gastón Alberdi hacen la perestroika kirchnerista. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida... Buenas tardes, queridos amigos, estamos nuevamente en el programa Derribando Mitos, Aceptando Diferencia, conducido por Gladys Torres, que seguramente vamos a establecer una comunicación en el transcurso del programa. Y bueno, la alegría de todo sobre el triunfo de la selección argentina. Estamos acá acompañados por el profesor Antonio Lacera. Le damos la bienvenida y muchas gracias por venir en un día tan emotivo, porque veo que se terminó toda la actividad con el partido. Claro, y nosotros la continuamos acá, con efusividad, con alegría, con toda la energía vital y positiva, por supuesto. Bueno, justamente está dentro de su tema también, ¿no? Sí. Estuvimos sufriendo bastante durante el partido y sin embargo no se perdió la esperanza, ¿no? de triunfar. Bueno, ¿cómo es eso? Hay un viejo refrán que dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero a mí mucho no me gusta eso, porque esperanza suena a algo así vacuo, a algún don divino. No.
Es interesantísimo lo que vimos hoy, porque pudimos protagonizar lo que es. Antes de empezar el programa, yo te comentaba, me vino a la mente que en China se escribe con ideogramas. Estos ideogramas tienen miles de años. Y el ideograma chino crisis, según como esté en la frase, es crisis o se puede leer como oportunidad. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Toda crisis es una oportunidad. Bueno, estamos perdiendo 2-0. Cualquiera diría, normalmente hemos perdido el partido. No. Esto es una oportunidad. Estamos en crisis, pero esto es una oportunidad para que yo demuestre todo lo que todavía no di, en este caso lo que el equipo puede hacer. Y otra cosa importante que vos conocés bien, que no tenemos que dejar de lado, millones de personas en todo el mundo empujando para que ese resultado cambiara. Puede ser que si llegue la energía... Claro que llega la energía, claro. De tanta gente... Por supuesto, todo eso llega. Es un error creer, porque sería una creencia, es un error creer que todo ese deseo de vamos a ganar, que resolvamos esto, que Messi haga esto, que todo eso no le llega a los humanos que en este caso están jugando allí ese partido. Toda esa energía llega, esa energía positiva. También llega la energía negativa, por eso hay que cuidarse tanto de la energía. Claro, no, pero justamente usted dijo algo importante en el sentido de que son dos cosas, ¿no? Una, la del pueblo, sí, la población en general, y otra cosa son los jugadores que tienen que hay que estar, ¿no? En la cancha como... Claro. Una frialdad y aparte de recibir las energías y sí, transmitirlas hacia afuera. Usted hace mucho hincapié en ese tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto ocurre con todas las personas que están en una situación que por un lado es de privilegio, pero por otro lado es de enorme responsabilidad. Un cardiocirujano que tiene ahí al paciente, que el paciente está anestesiado, que además tiene que tener un equipo que funcione perfecto porque el anestesista tiene que hacer esto, el asistente tiene que hacer lo otro. Él no puede ponerse nervioso, no le puede temblar el pulso. Tiene que tener la mente totalmente en serenidad y en armonía y estar dispuesto a hacer algo extraordinario. Eso se vio en nuestro equipo hoy. Bueno, estuvieron dispuestos a hacer algo extraordinario arrancando de -20. Pero tiene mucho que ver con lo que usted dice en su libro, ¿no? Vivir con plenitud. Atrévete a vivir en plenitud, Atrévete se llama mi libro. ¿no? Sí. Porque, ¿qué quiere decir? De que también viene de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, los jugadores, en este caso, están preparados, no es suerte, no es casualidad. Bueno, ahí me diste varios temas para hablar. Bueno. Primero, siempre viene de adentro para afuera. Si nosotros no estamos seguros de hacer este programa, que ni siquiera tenemos un libreto, y vienen 10, vamos, háganlo, les va a salir bien. Si nosotros no estamos preparados para hacer el programa, por más que empujen a favor, vamos a hacer un desastre. Así que todo viene siempre de lo interno a lo externo. Lo que pasa es que aquí hablamos en particular de una preparación psíquica. No alcanza con la habilidad para tocar la pelota, para jugar. Tengo que estar yo predispuesto para frente a esta crisis. Acá, el equipo al que yo pertenezco está perdiendo 2-0. Todo hace pensar entonces que esto va a ser un desastre. No, ¿qué desastre? El partido termina con el último pitido del árbitro. Lo vamos a cambiar. Realmente. Entonces, pero la actitud mental tiene que estar, en este caso, que hablamos de un grupo, lo mismo que digo de un acto quirúrgico cardíaco, tiene que estar en cada uno y en el grupo. Pero todo eso viene de adentro y de una preparación psíquica. En el deporte no alcanza con jugar a la pelota, ver cómo cabeceo. No. Tengo que estar incluido en mi certeza, mi aplomo. Cuanto más difícil sea la situación, más aplomado, más sereno, más lúcido, mejor tienen que estar mis sentidos. Hoy se vio perfecto eso. O sea que ahí se ve la armonía del uno, que sería un jugador, con la armonía con el equipo, el grupo, ¿no? Claro. Luego, mencionaste la palabra suerte. Yo siempre que me hablan de suerte, digo, la suerte llama a la puerta del que está preparado. Si no, no. La suerte no es, tuvo un golpe de suerte. No, mentira. Y cuento ahí siempre esta anécdota
que es la de el que va caminando y encuentra un lingote de oro que estaba ahí en el barro, y había 3 que pasaron antes, lo vieron y dijeron, esto es barro, ese se agacha, agarra el lingote, lo limpia, es un lingote de oro, me lo llevo. Y aquellos 3 que habían pasado, lo patearon, mirá qué suertudo. No, muchachos, ustedes también pasaron y tuvieron la oportunidad, pero creyeron que no era, supusieron, no investigaron, no metieron la mano en el barro. Buen símbolo. En general, la persona que se supone que tiene, entre comillas, suerte, lo que hace es el título de mi libro, atreverse, atrévete a vivir en plenitud. La vida es para los atrevidos. Eso por un lado. En cuanto a la suerte, no existe, uno la construye. Y usaste la palabra casualidad. No hay casualidad. Esto ya lo dijo Leibniz en la Academia de Ciencias de París hace 300 años. Casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Entonces, ¿fue casualidad? No. Pasaron una serie de situaciones por las cuales pasó esto. No hay casualidad, hay causas. Todo es el resultado de una causa. Que a veces no te des cuenta cuál fue la causa, puede ser, pero hay una causa. Esto, el resultado del partido de hoy no es ninguna casualidad. Es el resultado de gente bien entrenada, físicamente, psíquicamente, alguien que dirige, que guía, no dirige, pero guía ese grupo, un entrenador que lo hizo bien, que supo, pongo acá al otro no, aquel sí, doy las instrucciones adecuadas. Una vez más, el nos por encima del yo. Es extraordinario. Sí, realmente. Bueno, estamos acá en Derribando Mitos, Aceptando Diferencias, con el profesor Antonio Lacera, que además es filósofo, escritor, psicólogo, parapsicólogo, y bueno, tenemos varias preguntas para hacerle porque su obra es muy extensa, y estamos viendo una obra suya, no sé si es la primera, pero habla sobre los cometas. Verdad y leyenda de los grandes cometas. Sí. Lo traslada a su juventud. Verdad y leyenda de los grandes cometas lo publiqué hace, sí, 53 años. Tenía yo 21. Este próximo domingo, 12 de julio, cumplo mis primeros 74. Así que sí, fue hace 53 años. Un libro pequeño que publicó la editorial Rodolfo Alonso. Rodolfo Alonso fue mi primer editor, era un poeta, un crítico extraordinario y además un gran editor. Fue el primero en la Argentina que tomando ideas que ya había en Estados Unidos, en México, en Europa, decidió vender sus libros no solo en las librerías, sino también en los kioscos de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Tuvimos unas ventas extraordinarias. Enseguida salió mi segundo libro, ya ese sobre ovnis, y bueno, después seguimos, no nos quedamos quietos. Bueno, disculpe que me detengan, verdad y leyenda de las grandes cometas, sí, ¿no? Porque usted habrá tenido un motivo para escribir, y a tan temprana edad, ¿qué fue lo que lo motivó, vamos a decir, para escribir un libro? Porque es todo también un atreverse, como usted dice, ¿no? Ahí iniciaron una carrera literaria. Por razones misteriosas que entran en el tema de la parapsicología, después, si querés, y hay unos minutos, explico por una situación muy, muy interesante. Yo que vengo de una familia de comerciantes, yo a los 5 años de edad decía que iba a ser escritor. Ah, qué bien. Y alrededor, la familia decía, sí, Antonito, bueno, sí, dale, seguí. Así que yo lo que fui ejecutando es eso, terminé la secundaria, bueno, después ingresé en la universidad, pero antes de eso ya hacía notas periodísticas y hace 53 años se descubrió, un astrónomo descubrió un cometa. Los cometas llevan el nombre, el apellido del descubridor. En este caso fue el cometa Kohoutek. Y era un cometa tan grande y se decía que iba a pasar cerca de la Tierra y demás, que algunos diarios decían Kohoutek, el cometa del fin del mundo, que iba a chocar contra la Tierra. Era ¿Te acuerdas? Eso, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, Bueno,
yo le había llevado mi libro sobre ovnis a Rodolfo Alonso, le había interesado, pero entonces él, con una visión profesional importante, me dice: todos los diarios, la radio, lo que había de televisión en ese momento, se están hablando del Coutec. ¿Por qué no te escribís un libro sobre cometas, las historias de los cometas, cuando en otros tiempos de la humanidad también produjeron susto, o las culturas que decían que el cometa era algo que mandaba Dios para iluminar? Y entonces escribí Verdad y leyenda de los grandes cometas. Un libro muy pequeño. Muy bien, pero no, muy interesante lo que dice usted también con respecto a las edades, ¿no? Porque Sí. si usted está diciendo que de niño uno ya puede percibir lo que quiere, ¿no? Desarrollar en la vida, vamos a decir, qué es lo que le gusta, lo que uno le pregunta a veces, bueno, ¿qué quiere ser cuando sea grande, no? Y a veces Sí. que uno lo puede hacer en forma autodidacta, ¿no es cierto? Sí. O desarrollar un pensamiento en silencio, porque a veces las escuelas, ¿no? La primaria, la secundaria y demás, no están preparadas para recibir, ¿no es cierto?, a alguien tan pequeño, y no le dan la posibilidad a veces de desarrollarse, ¿no? Ese es un... Sí, pero también eso es una excusa. Bueno. Lo real es que yo tuve que luchar siempre, sigo peleando, porque además los temas que trato, ovnis, parapsicología, misterios de la antigüedad, desarrollo del poder mental, ¿cuántas veces en mis redes sociales aparece alguno que escribe: bueno, pero estas son pseudociencias? A mí me genera, ya a esta altura de mi vida, me genera hasta humor, ironía, porque te dicen pseudociencias como si la ciencia, lo que hemos estudiado en la academia, en la universidad, como si la ciencia fuera un conocimiento cierto y absolutamente comprobado. No. La historia de la ciencia, como enseñaba el ingeniero José Babini, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia. Entonces la ciencia es una ambición muy justificada en el humano a través de ciertos métodos y técnicas de buscar verdades. Lo que llaman pseudociencias, el esoterismo, etc., es otra forma de buscar verdades. ¿Y por qué vamos a descartar una y decir que esta es buena, la otra es mala? Todo lo que nos pueda servir para conocer más. Ahora, vuelvo a lo que decía recién. Sí, uno tiene, y eso también depende de las decisiones de cada uno siempre, uno tiene que tomar la decisión de si se va a dejar moldear por los demás, como decía Carl Gustav Jung, si uno va a ser la máscara del deseo de otros, o si uno se va a convertir en uno mismo. Ojalá fuera lo que uno quiere o no quiere, me gusta o no me gusta, porque quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia. El tema es qué es lo que yo necesito. Hay como voces interiores que te dicen: tu camino está para acá. Y después vienen los estímulos externos que no, ¿por qué vas a hacer eso? Algo que se imaginan. Me dijeron desde chico: no vas a ganar plata y mantener una familia escribiendo libros. Mi primer viaje a Centroamérica lo hice con el dinero que gané de un editor que tenía en México, Editorial Posada. Mis libros se vendían en cantidades. Miren si habré cobrado dinero que me pude ir de viaje. Estuve más de 2 meses recorriendo Centroamérica. Ahora, es la búsqueda de uno, tener claro lo que necesitas. Ahora, y ahí viene siempre el aspecto así, entre comillas, misterioso. ¿Por qué yo a los 5 años necesitaba, yo decía voy a ser escritor, e interesado por estas cosas del espacio, tantas cuestiones? Yo lo que sí escuchaba a mi familia era que me decían: ¿cómo se parece Antonio al abuelo Partilio? Ese era el nombre de mi abuelo materno, que desencarnó cuando yo estaba por cumplir 2 años de edad. Quiere decir que el abuelo Partilio no era que me ponía en las rodillas y me hablaba, hay que hacer esto, lo otro. Yo la verdad tampoco tenía idea de quién era el abuelo Partilio, sí me hablaban de él. Y esa frase de cómo se parece Antonio o Antonito al abuelo Partilio. Tenía yo 15 años, pausa de verano de las vacaciones de la secundaria, y yo hacía algo que todavía hoy sigo haciendo porque es la mejor manera de encontrar las cosas, tener todo ordenado. Por supuesto, yo vivía en la casa de mis padres y, como era tradicional, se acumulaban cajas con cosas, demás. Un día se me ocurrió, digo, voy a acomodar todo esto, voy a ponerle un rótulo.
encuentro, que todavía lo tengo conmigo, la libreta de casamiento religioso por la Iglesia Católica Apostólica Romana de mis padres. Y ahí estaba anotado el bautismo mío y el de mi hermano, 2 años menor. Yo me llamo Antonio, el DNI dice Antonio Las Heras, la partida de nacimiento dice Antonio Las Heras, pero abro ese escrito por el cura cuando me bautizaron y leo que dice Antonio Partilio Las Heras. Voy con eso y le digo a mi mamá, ¿qué es esto? Vos no sabés cómo era el abuelo Partilio, el abuelo no preguntaba, daba órdenes. ¿Y qué tiene que ver con que acá dice que yo tengo un segundo nombre? Porque estábamos ahí en la pila bautismal, el sacerdote le pregunta a tu padre el nombre del bebé, Antonio. Y el abuelo que estaba ahí, me acuerdo que mi mamá hacía con el dedo así, arrancó y le dice al cura, y de nombre de pila Partilio. Ahora, para ese momento, mi abuelo ya tenía como 12 nietos, una familia numerosa. Y antes que él desencarnara tuvo 2 más. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a decir que yo? Bueno, me llamó tanto la atención esto y me acordé de lo que me decían que yo me parecía, fui a ver a mi abuela, la segunda esposa de mi abuelo, porque mi abuela había desencarnado, él se volvió a casar. Entonces fui a la casa y le digo, yo encontré esto y ustedes me dicen que soy la continuación. Subí allá al primer piso, que quedó todo como lo dejó el abuelo cuando murió. El abuelo era escritor, pero escribía en italiano. Los libros que tenía, libros de astronomía, libros de masonería. Yo soy la continuidad de ese hombre. Indudable. Algo me transmitió, evidentemente de manera parapsicológica, y lo dejó escrito cuando dijo, y de nombre de pila Partilio. Ahora, eso no lo pueden explicar las neurociencias, ahí tiene que apelar a la parapsicología, a otras cosas, porque es evidente que me lo transmitió, yo me sentí muy bien con eso, y me siento todavía, sigo desarrollando eso, es notable. ¿De dónde voy a sacar si no lo de ser escritor, investigador de estos temas? Bueno, eran los que le interesaba al abuelo Partilio. Muy bien, bueno, otro día vamos a profundizar este tema porque es muy interesante. Pero usted también dijo algo muy importante en el sentido de que le puede servir para los escritores, para los futuros escritores o para aquellos que ya han escrito un libro y no se animan a publicarlo, ¿no? Por el tema ese que dirán, esa falta de seguridad, como usted dice, sí, que se tiene a veces, que se van a burlar o que no va a ser trascendente, a que nadie lo va a leer, ¿no? Todas esas cosas que, no sé si enfocarlo en el terreno de los mitos, ¿no? Pero es una cosa así que... Bueno, pero que es algo que hay que derribar, sí, eso seguro. Y lo tiene que derribar uno mismo, ¿no? Claro. Usted lo dice, el vivir en plenitud, justamente se trata de eso también, ¿no? Es que me pasa en las conferencias, los talleres de desarrollo del poder mental que hago y demás, cuando alguien me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor Las Heras? Que yo intenté, pero claro, como no se dan las condiciones. Entonces digo, perdón, si no genera usted las condiciones, ¿qué la va a generar? El de afuera tiene que venir, Antonito, te voy a preparar todo. ¿Cómo logré yo que me publicara mi primer libro? Si yo ya tenía ese de OVNIs, que finalmente fue el segundo, porque primero el de Verdad y Leyenda de los Grandes Cometas, yo agarré la guía telefónica de la Ciudad de Buenos Aires, agarré mi máquina de escribir Remington, le escribí una carta a cada editorial que había en la Ciudad de Buenos Aires, presentándome, diciéndole que yo tenía tal libro, esto, lo otro. Ninguno me llamó, ninguno me escribió, menos uno, que fue Rodolfo Alonso, que llamó por teléfono a casa, justo atendí yo, teléfono negro que llevo. Antonio Las Heras, sí, mire, yo soy Rodolfo Alonso, recibimos su carta, acá con mis socios queremos recibirlo, traiga el original. Si yo no generaba las condiciones, y como vos bien decís, me quedaba, ¿y qué me van a publicar? ¿Y por qué mejor sigo el negocio de mi papá? Bueno, no sé si hubiera llegado a esta edad y además en qué estado hubiera llegado, porque un tipo frustrado genera
enfermedades, las enfermedades son psicosomáticas, empiezan en lo psíquico. Bueno, tenés que atreverte. Claro, bueno, justo es un desafío. Claro, la vida es un desafío, como lo que pasó en el partido hoy. Vamos perdiendo 2-0, bueno, vámonos a los camarines, ya perdimos. No, tengo adversidad, Yo digo siempre, cada mañana nos despertamos y hay problemas, dificultades, imprevistos, cosas que resolver. Eso es maravilloso, porque significa que estamos vivos. Mientras estemos vivos, tenemos todo eso para hacer. Y cada vez que voy buscando resolver, pido ayuda, no a opinólogos, al que está formado en lo que necesito que me ayuden, etc., al final del día, esté resuelto o esté en camino de solución, ya soy una persona más evolucionada, ya aprendí más. La vida es aprender todos los días, a cualquier edad cronológica. No importa si ya te jubilaste, hay que seguir teniendo ideas, hay que seguir teniendo proyectos, hay que seguir viendo, allá hay un horizonte que no fui, vamos. Muy bien. Bueno, también sirve lo que usted dice para la gente de la tercera edad, como dicen ahora, de los adultos mayores, que llega la jubilación y terminó la vida. Parecería que no quieren hacer más nada, ¿no? Sí. Bueno, usted es un claro ejemplo de que se puede. ¿No es cierto? Pero yo tengo varios ejemplos que podemos dar nombre y apellido. Mi querido amigo Pacho O'Donnell, una demostración, un hombre que ya pasó los 80 hace rato, sigue publicando los libros, hizo 2 presentaciones en la Feria del Libro, y justamente sus últimos libros están dedicados a la gente de esto que se llama la tercera edad, donde él dice, no, a esta edad, como cualquier edad, hay cosas que se pueden seguir haciendo, las haré de otra manera, pero la juventud no es la edad cronológica, la que figura en el DNI. La juventud es la edad psicológica. Tengo otro ejemplo, un poco mayor que yo de edad cronológica, el actual presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Alejandro Baccaro. Hace 20 días, con motivo de los 40 años de desencarnó Jorge Luis Borges, estuvo leyendo poemas en la tumba de Borges. Y después de un curso, un argentino que va a dar un curso de Borges en Suiza, y lo contratan para eso. Bueno, es un poco mayor que yo, o sea que los 74 los pasó. Bien, ahí tenés 2 ejemplos. Ahora, está en la actitud de uno. Si yo, no, ya me jubilé y entonces ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Cosas para hacer hay, pero yo tengo que encontrarlas. De adentro, como dijiste hace un rato, de adentro para afuera. Bueno, yo no hago más que aprender lo que usted dice en su libro, porque ojalá se pudiera hacer oficial, vamos a decir. Yo más o menos le comenté en el sentido de que en las escuelas, tanto sí, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, no hay una materia, vamos a decir, de vida, ¿no? De como el docente que enseña cómo se tiene que vivir, ¿no? Claro, porque hay entrenamiento físico, educación física hay. Ahora, entrenamiento psíquico, de eso no hay. Bueno, pero sería necesario y conveniente que en los planes de estudio y demás, no sé, se introdujera esa materia, ¿no? Como una formación, ¿sí? Una formación profesional. Sí, vos me vas a disculpar mi pensamiento. Yo estoy convencido que eso no hay porque al sistema imperante no le conviene generar gente con pensamiento propio. Bueno, ahí ya entramos en un tema polémico entonces. Sí, claro, por eso digo. Pero siempre hay gente que sí, que quiere... son los menos, sí, los hay que son los menos. Te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó en la Feria del Libro, la primera después de la pandemia. Yo estaba en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, todos los escritores nos dan 1 hora para exhibir nuestros libros, se venden, los vende la Sociedad Argentina de Escritores, y uno los dedica, habla con los interesados. Llega una señora, un miércoles a la tarde, llega una señora que me dice, mire, yo soy profesora y me menciona un colegio secundario estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son los 6 mejores promedios.
Claro, a mí esas cosas me emocionan. Entonces, digo, les voy a hacer un humorismo. Y para que se lleven gratis un libro. Entonces le digo, yo le voy a hacer una pregunta. El primero que me la contesta, se lleva un libro, lo pago yo, olvídense, el que elijan, gratis. Y se lo dedico también. Eran 6, pensé que los 6 iban a responder a la vez, pero los 6 mejores promedios. Entonces la pregunta dificilísima que hice fue, no es un humorismo lo que voy a hacer, esto es real y ocurrió la Feria del Libro inmediatamente después de la pandemia. Les digo, bueno, ¿cuánto es el 25% de 100? Todo, mano a la calculadora, al celular. No, perdón, les digo. Estoy preguntando cuánto es el 25% de 100. La profesora que se pone colorada y me dice, ¿sabe lo que pasa? Que ellos están acostumbrados a calcular. Sí, le digo, pero yo pregunté, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? El 25% de 100 es 25. No lo sabía. Bueno, le digo, se van sin ningún libro. Eran los 6 mejores promedios. O sea... ¿Cómo es el tema del raciocinio? Claro, pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Pero en este caso hay cosas básicas. Más allá de que me ayude la calculadora del celular para dividir 7.328 dividido 415,6, pero el 25% de 100, el 40% de 100, el 18,5% de 100, cualquiera conoce que estoy diciendo el número, no podían, los 6 mejores promedios de ese colegio estatal de la Ciudad de Buenos Aires, no pudieron hacerlo. Esto es grave, porque justamente lo que te están enseñando es a no usar tu pensamiento racional reflexivo. Está enseñándote a usar máquinas. Tengo otro ejemplo. Por ejemplo, ahora, la inteligencia artificial. Estaba escribiendo yo una nota para Diario Popular, que publico todas las semanas, sobre el tema de los ovnis. Y entonces quería mencionar cuando yo me encontré con el doctor Joseph Allen Hynek, que en su momento fue asesor de la NASA, asesor de Steven Spielberg para la película Encuentros cercanos del tercer tipo, etc. Eso yo lo conocí a él en el Congreso Mundial OVNI que se hizo en Bogotá, Colombia. Y yo fui elegido como representante para la Argentina. Pero no me acordaba en qué año. Yo quería poner eso, necesitaba poner eso para la nota. Entonces, voy a la inteligencia artificial. Espera que ya lo termino. Tenemos una llamada. Sí, ya la vi. ¿Vamos a atender? Pero si no lo corto, tengo que pasar todo de ¿Tenemos vuelta. una comunicación? Bueno, a ver. Bueno, después seguimos. Sí, continuamos. Hola. 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 Buenas tardes. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, yo lo escucho perfecto. Ah, bueno. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Derribando mitos, aceptando diferencias. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas y muy tardes. buenas tardes a nuestro ilustre invitado. Muy buenas tardes. Sí, escuchamos, a ver. ¿Escucha usted? Sí. Bueno, sí, perfecto. Estamos en la televisión en vivo, sí. Exactamente. Le está escuchando el profesor Las Heras. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta para hacerle, porque... Sí, quisiera saber su opinión sobre la existencia o no de los extraterrestres, porque últimamente se habla mucho de documentos desclasificados y bueno, en el medio de eso existen muchas mentiras, inventos que salen en las redes sociales, pero ¿cuál es la realidad que se maneja sobre el tema? Qué importante lo que vamos a comentar entonces, porque lo primero que tenemos que dejar siempre claro es que cuando hablamos de ovnis, ovni es objeto volador no identificado, no estamos diciendo que sea sinónimo de vehículo extraterrestre. Muchos ovnis, claro, cuando los investigamos, resulta que es un fenómeno meteorológico, un fenómeno astronómico, basura espacial, un satélite, etc. Ahora, queda un pequeño porcentaje que nosotros decimos podemos llamar
vehículo extraterrestre dirigido. La abreviatura es VED. Vehículo extraterrestre dirigido son las tres cosas que podemos afirmar. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de nuestra humanidad y dirigido porque hay una dirección inteligente. Ahora, lo que se ha estado desclasificando en los Estados Unidos, la verdad que es toda información muy, muy superficial. Yo que he tenido oportunidad de hablar con astronautas norteamericanos, cosmonautas soviéticos, siempre cuento el caso de Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14. Con todos ellos fueron siempre reuniones a solas, con el traductor cuando era necesario, grabando todo. Y Edgar Mitchell, por ejemplo, me dice, ¿cuántos colegas míos en el espacio a 100.000 kilómetros de distancia rumbo a la Luna, que está a 400.000 kilómetros de distancia, estando a 100.000 kilómetros de distancia, repentinamente aparece un aparato, claramente un aparato desconocido, que los empieza a seguir? 3-4 horas. Y después se aleja tan repentinamente como apareció. Obviamente, cuando eso sucede, los astronautas se comunican con la base en tierra, pasa esto, será un satélite ruso, una sonda desconocida. No, nada terrestre. Entonces, yo acepto cuando me dicen, bueno, pero alguien que va por la ruta y ve una cosa rara, ¿se puede confundir? Sí, los astronautas no. No hablemos de aviadores, tanto civiles como militares, que también. Entre los casos desclasificados está el del aviador de Aerolíneas Argentinas, argentino Jorge Poranco, que el caso de Bariloche, donde no solo apareció el objeto, quedó detenido sobre las aguas del Nahuel Huapi. Otro avión que era de Gendarmería Argentina también lo vieron, y en el momento que el objeto estaba quieto ahí sobre el Nahuel Huapi, se interrumpió todo el sistema eléctrico del aeropuerto de Bariloche. Son testigos calificados. Sí, realmente llamativo. ¿Y cuál sería la intencionalidad de esas, se cree, porque uno no lo sabe, que tienen esas apariciones, esos seguimientos? ¿Es una cuestión de muestra de inteligencia superior tecnológica? Porque sí, tal vez simplemente sea tecnológico y no que ellos sean de un conocimiento superior o superiores a nosotros, pero sí superior en cuanto a conocimiento y desarrollo tecnológico. Claro, Entonces, claro. Sí, eso es lo que es evidente. Tienen una tecnología que les permite llegar a este sistema solar y tenemos claro que no vienen ni de Marte ni de Venus, ya lo hubiéramos descubierto eso. Ahora, ¿para qué vienen? La respuesta es la misma de que para qué vamos nosotros a Marte. En este momento, mientras estamos hablando, hay dos máquinas, una china y una norteamericana, desplazándose sobre la superficie de Marte. Bueno, con la intención de investigar. Fíjense que esta pregunta es muy importante porque muchas veces, hace unos días cuando presenté mi libro ¿Qué hay detrás de los ovnis? Y varios de los presentes me decían, pero doctor Las Heras, si vienen aquí y demás, ¿por qué no se comunican? ¿Por qué no nos dan información? ¿Por qué no nos ayudan? No, porque vienen a investigar. Y esto en ciencias humanísticas lo hemos estudiado nosotros también. Se llama observación no participante. Yo voy a una isla en el Mato Grosso, en el Amazonas, a estudiar un pueblo que está con una cultura diferente a la mía. No voy a decirle, use el celular, use el encendedor, tome la lapicera. No voy a interferirlo. Voy, estudio, analizo y me vuelvo. Ellos están haciendo lo mismo. Por lo menos en este momento es evidente. Si es que, porque hay otra posibilidad, que algunos ya la han señalado, si es que algunos de estos objetos en realidad no son no humanos, sino que bien podrían ser humanos del futuro, que han construido, que en el futuro esta humanidad a la que pertenecemos construyó una máquina del tiempo, y entonces están viniendo el pasado, los historiadores del futuro, para conocer realmente cómo acontecieron las cosas. ¿Qué te parece? Un aspecto sumamente interesante, incluso nos da una mayor apertura en cuanto al
a las posibilidades de la existencia de otros seres, ¿no es cierto? Sí. Es una puerta más que nos abre para analizar. Y también, ¿por qué no podemos hablar sobre que sean un desarrollo como lo que son los robots, que cada vez se parecen más a los humanos, y no sean una especie de un desarrollo tecnológico, no digo humano, sino más bien parecidos a ellos, o no, que envían para que hagan ese tipo de investigaciones? Claro, de la misma manera que los dos objetos terrestres que están sobre la superficie de Marte no llevan seres humanos. Por eso cuando nosotros decimos vehículo extraterrestre dirigido, si vos me decís, pero ¿serán dirigidos por robots? Puede ser. ¿Serán dirigidos automáticamente? Puede ser. ¿Serán dirigidos por los mismos extraterrestres? Puede ser. Dirigidos seguro. Ahora, todas las demás posibilidades existen. Sí, porque si consideramos que la distancia entre el Sol, las estrellas y los planetas, hablamos de mucha cantidad de años. Entonces, en el caso nuestro, tendemos al envejecimiento, y cuando llegamos a ese lugar, ya directamente podemos haber fallecido. Entonces, es mucho más fácil enviar un robot que puede permanecer inalterable sus funciones que participar de eso. Entonces, si alguien observa algún vehículo que enviemos desde acá, puede pensar que somos así, que tenemos esa estructura, porque obviamente desconoce la evolución que hemos tenido en cuanto a tecnología, pero no es que sean humanos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende muy bien, pero hay varios aspectos que considerar ahí. Uno es que es evidente que tienen una tecnología muy superior a la nuestra y que están viniendo de otros sistemas solares. Sí, eso implica una tecnología que les permite hacer cosas que para nosotros ahora son nada más que de ciencia ficción, exacto, pero que seguramente en algún momento avanzaremos nosotros también hasta eso. Fíjate que el poco tiempo que lleva esto, porque octubre de 1957, la entonces Unión Soviética envía el primer satélite artificial. 1957, estamos hablando hoy, 2026, y ya hay algún objeto que dejó el sistema solar. Hay una nave Voyager que ya pasó el sistema solar y que pronto va a estar a un día luz de distancia, recordando que la luz avanza a 300.000 kilómetros por segundo. Calculen a qué distancia está. Bueno, es notable para tan poco tiempo. Absolutamente, un desarrollo abismal, digamos, tecnológico que vamos manejando. ¿Usted cree que hay mucha gente que dice que ha tenido contactos? ¿Usted cree sobre esa posibilidad real? Bueno, quito la palabra creer porque estaríamos en un tema teológico. Lo que te digo es que han demostrado las investigaciones. Las investigaciones han demostrado que efectivamente en lo que se llama encuentros del tercer tipo, donde el testigo humano o varios testigos humanos observan el aterrizaje de un vehículo así, alrededor del vehículo ven formas aparentemente, es curioso porque son formas antropomorfas. Uno supondría que si fuera todo sugestión, alucinación, nos hablarían de personas con tentáculos, con 3 cabezas. No. Los casos bien investigados donde uno dice, no, acá no hay mentiras, han quedado huellas, etcétera, hablan de seres antropomorfos. Cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores, más altos, más delgados, más cabezones, pero similares a nosotros. Eso ha llevado a más de un investigador del campo
de la anatomía a decir lo siguiente, claro, porque para que una mente, un psiquismo pueda estar en un cuerpo, requiere un cuerpo como el nuestro, lo que hace pensar que en otras partes del universo, donde haya vida inteligente, también habrá seres parecidos morfológicamente a nosotros. Sí, mire la pregunta que le voy a establecer. Cuando a veces se habla sobre presagios, sobre no presentimiento. ¿Precogniciones? ¿Puede ser? Precogniciones, claro. Sí, precogniciones, premoniciones, y por qué no también, voy a decir, al estilo Nostradamus, Sí. al estilo Parravicini. ¿Qué estaríamos hablando? De que si suponemos que somos nosotros del futuro, simplemente tendríamos o hay personas que tienen una cierta conexión con seres no nuestros, pero del futuro, ¿sería una cosa así? Bueno, es una opción, pero la que nosotros proponemos es el factor parapsicológico. Dentro de los fenómenos extrasensoriales, telepatía, clarividencia y precognición. Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser inferido por deducción, razonamiento. Tenemos claro que hoy es martes, mañana es miércoles, pero eso no es ninguna precognición. Precognición, por ejemplo, para ir mucho más precisos, precognición es lo siguiente. Hay un barco que sale desde Europa y hace su viaje inaugural hacia Estados Unidos, cruzando el Atlántico. Es un barco que están todos tan convencidos que está tan bien hecho que dicen que ni Dios lo hunde. Se llamaba el Titanic. Y como todos conocemos, el Titanic se hundió en su viaje inaugural. Murió cantidad de gente, un desastre. Bueno, ahora lo curioso es que a fines del siglo XIX, cuando el Titanic no estaba ni en la mente de los armadores, un novelista norteamericano, un novelista además que escribía a pedido, como se hacía en aquella época para los diarios, todas las semanas tenía que entregar un capítulo. Entonces escribe un libro, Morgan Robertson escribe un libro, búsquenlo en internet. El libro se llama lo conozco. El Titán. Pero describe con total exactitud lo que después pasó con el Titanic. Además, no hablemos del parecido entre Titán y Titanic. Describe lo mismo, que el barco no tenía suficiente cantidad de botes salvavidas, que en el viaje inaugural en medio del Atlántico choca contra un iceberg. Explica que algunos se salvan gracias a que un barco de carga pasaba cerca al Carpathia, ¿verdad? Eso ocurrió históricamente en el Carpathia, y logró salvar gente. Describió exactamente lo que iba a pasar 25 años después. Eso es precognición. Y más precognición todavía encontrás en Julio Verne en su viaje de la Tierra a la Luna. Y con el tema del el viaje a la Luna y también con el submarino. Sí, pero volvamos al viaje a la Luna, que tiene ciertas características. Por ejemplo, Julio Verne, ¿cuántos astronautas dice que van en ese primer viaje? 20, 8, 1, 4, 7, 3. Y después sigue describiendo lo mismo. Ahora, una vez que el 20 de julio de 1969 Armstrong y Aldrin aterrizan en la Luna, etc., unos días después, un historiador de la literatura se le ocurrió esta idea. Dice, pero si Julio Verne de la Tierra a la Luna da las coordenadas, ¿de dónde salió el cohete que fue a la Luna? Buscó las coordenadas y Julio Verne señaló que jamás salió de París. Julio Verne señaló unas coordenadas que daban a un lugar que en la época de Julio Verne era un pantano abandonado. Tan pantano abandonado era que el lugar se llama Cabo Cañaveral. ¿Me podés explicar cómo pudo escribir hasta de dónde salió el Apolo 11? Eso es precognición.
Totalmente. Y nos mete... Como los sueños, sueños premonitorios. Por supuesto, que conviene que les prestes atención. Ahora, eso... ¿Usted conoce a gente que tenga sueños premonitorios? Porque esos sueños existen, pero no pueden ser modificados. No, es falso eso. No solo pueden ser modificados, sino premonitorios o precognitivos. Vos recibís en el sueño una información de algo, al tener conciencia de eso, después está en vos llevarlo adelante o no. Es muy simple. Yo tengo un sueño que si subo al Titanic, como pasó, esto está demostrado, varios tuvieron un sueño pesadillesco de que el Titanic se estrellaba, etcétera, etcétera. La persona dice, no subo, perdió el pasaje, lo que sea, se salvó la vida. Eso es lo importante y es muy bueno subrayarlo. Los sueños, sean de la naturaleza que sean, porque también los que son, que tengan que ver con uno mismo y no necesariamente con algo premonitorio, precognitivo, los sueños siempre nos están dando información. Por eso es tan importante interpretar el sueño que uno se acuerda. Por eso me despierto, me acuerdo del sueño, agarrar una lapicera, un papel, escribirlo, a ver después cómo lo puedo interpretar. Sí. Sí, señor. Bueno, disculpen, qué temas apasionantes, doctor. Sí. La verdad y nos metemos en las profundidades. Bueno, es increíble, pero bueno, se nos va el tiempo, ¿no es cierto? Igualmente le agradecemos la participación, doctora. Usted también parece que es una apasionada y falta el doctor decir que hay detrás de los... ¿No? Claro. Le falta el tema. Totalmente. Me gustaría hacer una reunión, si él lo permite, si nos pudiera recibir para tocar estos temas, ¿no? En profundidad, si puede ser. Coordinaremos y lo haremos, claro que sí, obvio. Perfecto. Muchísimas gracias y disculpe por una cuestión de salud que el hombre propone y Dios dispone. No pude estar. Cuidarse, cuidarse. Sí, la salud primero que todo. Totalmente. Así que desde ya le agradezco muchísimo y ya nos estaremos viendo entonces. Claro que sí. Y también nuevamente ahí en la radio, que es un placer escucharlo, porque realmente sus conocimientos son muy valiosos y es importante que la gente lo sepa, lo aproveche en el buen sentido de la palabra y aprenda, porque realmente es importante, es interesante. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí, ya nos vamos a conocer, ya vamos a hacer esa reunión. Claro que sí. Y bueno, me despido de usted, doctor, muchas gracias por ponerle el alma, el corazón, su tiempo, su esfuerzo, estando allí, haciendo el programa, como siempre, todos los martes de 18 a 19 horas en Derribando Mitos, aceptando diferencias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Que te mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, será hasta el martes que viene, Derribando Mitos, aceptando diferencias, con Gladys Torres. Y le agradecemos la presencia al doctor Antonio Roseras, porque usted vio que cómo pasa el tiempo, que otro día tal vez hablemos sobre el tiempo, ¿no? Sí, es un buen tema. Y sobre lo que usted más o menos también dijo de algunos portales aparentemente. Hay ¿no? cosas, sí. Así es. Sí. Hay cosas. Que son muy interesantes y ahí las vamos a ir desarrollando de a poco, porque tiene muchos libros y cada uno es temas apasionantes, ¿no? Sí, además de muchos libros tengo buena memoria. Bueno, y eso me hace acordar que no pude terminar mi explicación sobre la inteligencia artificial. No, bueno. Así que no nos vamos a dejar en ascuas acá. Pero para anotar el cuidado que hay que tener con esto de la inteligencia artificial, que hoy en día se usa tanto, se saca como si fuera un lugar de verdad absoluta. Yo estaba contando esa anécdota del doctor Alan Hynek y que no me acordaba el año en que yo me había reunido con él en el Congreso Mundial de Investigación OVNI que se hizo en Bogotá, Colombia. Agarré la inteligencia artificial y puse Joseph Alan Hynek en Bogotá, Colombia.
Salió un texto, el doctor Heine jamás estuvo en Colombia, sí estuvo en tal lado, en tal otro, en aquí, en allá. ¿Cómo decir que jamás si yo estuve con él? Entonces hice otra cosa. Le pregunté a la inteligencia artificial que me diera datos sobre el Congreso Mundial OVNI de Bogotá, Colombia. ¿Qué me dice la inteligencia artificial? Fue presidido por el doctor Joseph Alan Hynek. O sea que estuvo en Bogotá, Colombia. Pero si le preguntás, dice que no. Tengan cuidado con esto como elemento de referencia, de voz. Sí, pero ojo que no te dice con exactitud las cosas. Empezás a usar solo esta herramienta, vas a tener problemas porque más de una vez se equivoca al 100%, como este ejemplo que te acabo de dar. Bueno, muy bien, doctor, como es siempre. Importante, sí, antes de cortar, perdón, Bueno, me interesa mucho, agrego algo, Bueno. que estamos sobre la hora. Una cosa cortita, esto que dijo es relevante, en especial para los estudiantes Sí. que toman como referencia eso para estudiar y saber que el conocimiento que están adquiriendo puede ser equivocado. Sí, Nada sí. más. Bueno, por eso lo desarrollo, que no se lo tomen con la creencia, de vuelta a la creencia, de que la inteligencia artificial me resuelve todo. No. Así es. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. O sea que tenemos una facultad que es el discernimiento, ¿no? Claro, ¿para qué tenemos el libre albedrío? ¿Para qué? Además, de vuelta al pensamiento racional reflexivo, junto a esta información, pero claro, todo esto que requiere esfuerzo. En cambio, hago clic acá, la inteligencia artificial y ya está. En 3 minutos hice lo que me hubiera llevado 2 horas. Preferible que te lleve las 2 horas. Bueno, perfecto. Bueno, le agradecemos su presencia en Derribando Mitos y hay varios mitos que tenemos que derribar. Sí, usted, lo vamos a hacer. Es un especialista en todos estos temas, ¿no? Y bueno, no nos queda más tiempo. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 18 horas por AM 740, AM 1570. Buenas tardes. Y un luminoso abrazo para todos. Un abrazo. Erguido frente a todo, me voy.